Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Este es un video para practicar diagramas de argumentos complejos o también llamados entrelazados. Se llaman así porque contienen dos o más conclusiones. Y la forma más precisa de denominarlos a estos tipos de argumentos probablemente sea esta, entrelazados, porque al tener dos conclusiones lo que vamos a tener es dos o más argumentos que en realidad lo que hacen es estar ahí encadenados, ¿no? Compartiendo alguna premisa. Dada su complejidad, son un poco más difíciles de analizar, pero para eso es muy útil precisamente la técnica de la diagramación de argumentos, ¿no? Es muy útil precisamente para este tipo de argumentos con cierta complejidad. Vamos a ello, entonces vamos a ir haciendo paso por paso, como hemos estado aprendiendo en nuestras clases de lógica, el diagrama de este tipo de argumentos. Leeremos el primero, este extractado, aquí al final puse la autoría de cada argumento, este está extractado de la Biblia, de Mateo 6, del 24 al 25. Ya me olvidé cómo se referencia verbalmente una cita, pero bueno, esta es la cita. Y vámonos al argumento que nos presenta este libro antiguo. Dice así: ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tenemos ahí entonces el argumento. Primero tenemos que ir estableciendo cuántas proposiciones tiene, compone este argumento. Sin duda, la primera proposición es hasta donde dice ninguno puede servir a dos señores. Hasta ahí, ¿no? Esa es la primera proposición. Termina la idea e ingresa a un por qué. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No, creo que vamos a mutilar la primera proposición si la separamos de su porqué. ¿No? Me parece que hasta ahí podría ser. La idea completa sería, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Segunda proposición, acá, esta sí estoy seguro que aquí es la segunda proposición. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es el complemento de la anterior proposición, pero está dando una idea inversa, ¿no? Dice, o se apegará a uno de los señores, y menospreciará al otro. No es la idea inversa. Entonces, vale la pena reconocer esa parte del argumento como otra proposición, como una segunda. Y tres, acá es otra idea también, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Tres proposiciones hasta ahí. Por tanto, fíjense que acá hay por tanto os digo, ahí hay un indicador, un marcador de conclusión. Importante tomarlo en cuenta. Número desde la parte posterior al marcador de conclusión. Estaríamos en la proposición número 4. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Hasta ahí. Y en forma de pregunta, de una manera retórica es la pregunta, ¿no? ¿Por qué retórica? Porque en realidad no está preguntando, está afirmando. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es una afirmación, no es una pregunta precisamente. 5 proposiciones tenemos en este argumento. Yo ya me he alistado los círculos que van a ir representando a cada una de las proposiciones que componen nuestro argumento. Lo que tenemos que empezar a identificar ahora son las conclusiones. Como sabemos que se tratan de argumentos entrelazados, tenemos que partir de la idea que va a haber dos o más conclusiones. Sin duda esta de acá
que ya nos está avisando el marcador es una conclusión. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Sin duda, esta es una conclusión, una de las conclusiones. ¿De acuerdo? Y lo que viene después, fíjense, se hace una pregunta que es retórica, como les decía. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es como la afirmación más concluyente de lo que viene diciendo eh, la conclusión previa, ¿no? Que es la proposición 4. La proposición 4 está redactada en forma negativa. No te preocupes de qué vas a comer, no te preocupes de qué te vas a vestir, no te preocupes por las cosas materiales, está diciendo, ¿no? Más o menos. Y la 5 ya es una afirmación más contundente, más cerrada, más general, en la que dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dicho en afirmativo, eso sería, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿No? Esta también es una conclusión. La 5 es una conclusión. Y por el análisis que les acabo de decir, hay que tomar en cuenta que no es una conclusión que esté en el mismo nivel de la 4. La 4 prepara, la proposición 4 prepara a la proposición 5, prepara en el sentido de que la proposición 4 está, más dicho, en forma un poco negativa. No te preocupes tanto por esto, no te preocupes tanto de lo otro, de las cosas materiales en general. Y la 5 ya sale con una tesis más general, más importante y de carácter más principal. Este tipo de conclusiones en las que tenemos una que es un escalón previo para otra conclusión más general todavía, se las denomina conclusiones subordinadas y nos referimos a la proposición 4. La 4 sería una subordinada porque es de menos importancia que la 5, que es la conclusión principal de todo el argumento. Dicho eso, podríamos ya colegir que las tres primeras proposiciones son premisas, pero las leeremos con calma para no cometer ningún error. La número 1, volvamos a leer, dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. De acuerdo, es una premisa. Proposición 2, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Es una premisa complementaria, si ustedes se dan cuenta, ¿no ve? Que la anterior, solamente que inversa en su sentido. Así que es otra proposición, es otra premisa. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todo eso prepara como justificativo de las dos conclusiones que van a venir, que son en este caso la proposición 4 y la proposición 5. Ordenemos entonces. El análisis que previamente ya les he hecho ha establecido que la 1, 2 y 3 son premisas. Enseguida vamos a ver si son complementarias, si son independientes. También hemos quedado en establecer que que la proposición 4 es una conclusión, pero subordinada a la 5, ¿no? Es decir, si yo pongo en este orden, como ustedes ya están viendo, en este orden espacial el diagrama, debe entenderse de este orden que la 5 es la conclusión principal. ¿De acuerdo? Porque ocupa el nivel más... está en un nivel distinto, ¿no? Está en la parte, en este caso inferior, podríamos hacerlo hacia arriba también, pero como hemos tomado este orden, estén en otro nivel y este nivel es el de la superioridad, ¿sí? Bien, vayamos viendo las premisas. ¿Qué relación tienen una con la otra? Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, dice la preposición 1, y la 2 dice se apegará al uno y menospreciará al otro. Son dos premisas
claramente complementarias. Está hablando de que no puede haber una persona que tenga dos creencias, ¿no? Eso de Señor es una metáfora para decir no puedes tener dos creencias tan importantes, ¿no? Tienes que servir a un solo tipo de creencia, más o menos esa es la idea. De hecho, entonces tenemos proposiciones complementarias entre la uno y la 2. Veamos la 3. La 3 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá tengo la tentación de establecer la 3 incluso como una premisa o como una conclusión también semisubordinada, ¿no? Porque fíjense que la 1 dice que está hablando de que no puedes tener dos tipos de creencias, dos creencias importantes que están en el mismo nivel, para decirlo más popularmente, no puedes creer en el Dios, no puedes amar a Dios y al diablo, ¿sí? No puedes amar a Dios y al diablo. Y de hecho la 3 dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Sirves a uno nada más, o a Dios o a las riquezas. Y entonces la 3, si ustedes se fijan, tiene un carácter más general porque está agarrando como las ideas que están entre la 1 y la 2. Así que podría ser perfectamente válido que en esa interpretación uno ponga la proposición 3 ahí, ¿no? Y la 3 hacia la 4 y la 4 hacia la 5. O también es una interpretación perfectamente válida tomar la proposición 3 como una proposición o premisa independiente. ¿Sí? Independiente. Que es en este caso la que yo preferiría tomar. Es una cuestión de interpretación donde poner el gráfico de lo que representa la proposición 3, en este caso sí. De hecho sí, porque estamos hablando con tratar de analizar la estructura de un argumento y ahí puede prestarse en muchos casos, quizá no en todos, pero en muchos la posibilidad de interpretar. No es arbitrario, no es arbitrario, estamos dando razones para una u otra forma de posicionar a los elementos del diagrama, pero hay un margen de interpretación. Cuando ustedes realicen un ejercicio en sus prácticas, en sus exámenes, puede ser distinto de la respuesta que yo he realizado antes de plantearles el ejercicio. Puede ser válida también la respuesta de usted, por supuesto que sí, siempre y cuando se pueda solventar con explicación el por qué se plantea una u otra interpretación. Continuamos entonces. Tenemos esas tres premisas. De esas tres premisas, la idea es que saquemos una conclusión hacia una conclusión subordinada. Esa es la idea que hemos estado ya pensando, ¿no? Entonces, estas son complementarias y de estas dos premisas se concluye la 4. La 4 no olvidemos que decía, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. No se preocupen tanto por las cosas materiales, chicos, dice la Biblia, más o menos. Y entonces tenemos las dos premisas que concluyen en la proposición 4, que la tomamos como una conclusión subordinada, la 3, que sería una premisa independiente también hacia la 4, y establecemos que la 5 es la proposición principal. Perdón, sí, claro, la proposición principal o más bien la conclusión principal. Ahí le voy a dar incluso una flecha más importante a la 5. Porque la 5 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En forma de pregunta te está diciendo que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ese sería el diagrama entonces de este argumento. Muy interesante el argumento, ¿no? En su estructura lógica, independientemente de si estemos o no de acuerdo con el contenido. Vayamos a otro argumento entrelazado. Este lo encontré yo en una lectura que estoy haciendo. Todavía no terminé el libro. Es un filósofo francés que se llama Alain Badiou. Ahí está la cita. Me gustó mucho este argumento y lo vamos a analizar. Dice,
Puesto que la filosofía es, en última instancia, un recurso más, entre otros, para intervenir en lo real, existe legítimamente solo para fortalecer la potencia del espíritu sobre la materia, la afición de la voluntad, la certeza de que el tratamiento de los posibles por el pensamiento forma una unidad con su advenimiento. Se trata de despreciar lo que hay en nombre de lo que puede haber. Se trata de preferir cualquier verdad a las enciclopedias del saber. Es muy elegante este argumento en su estructura lógica, pero también en su contenido, ¿no? En lo que va diciendo. Enumerar proposiciones. Esa es nuestra primera tarea para diagramar este argumento. Sin duda, el autor empieza con una proposición, que dice, voy a bajar esto un poco más acá para que lo puedan leer. Puesto que la filosofía es en última instancia un recurso más, entre otros, para intervenir en lo real. La filosofía es una forma de cambiar la realidad, ¿no? Esa sería la proposición 1. A ver si termina ahí, no estoy seguro. Dice, existe legítimamente solo para fortalecer la potencia del espíritu sobre la materia. Hasta ahí sería la proposición 1, ¿no? Entonces, la filosofía es un recurso, una herramienta para cambiar la realidad. Y existe, por eso existe, solo para fortalecer la potencia del espíritu sobre la materia, ¿no? La capacidad de que con nuestras ideas cambiemos el mundo. Más o menos esa es la interpretación que yo le doy a esa primera proposición que terminaría ahí. ¿Por qué creo que termina ahí? Leeremos la 2 y me explico de por qué estoy convencido que hasta ahí es la proposición 1. La 2 sería la afición de la voluntad. Hasta ahí sería la proposición 2. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la filosofía existe para fortalecer puntos suspensivos. En el caso de la proposición 1, la potencia del espíritu sobre la materia. En el caso de la proposición 2, la afición de la voluntad. Es decir, la filosofía existe para fortalecer la afición de la voluntad, la capacidad de tener motivación, ganas de cambiar las cosas, ¿no? Es como este tipo de proposiciones. A ver, antes de poner el ejemplo, me voy a la 3 para que vean que está todo esto concatenado. La proposición 3 dice la certeza de que el tratamiento de los posibles por el pensamiento forma una unidad con su advenimiento. Continúa el sujeto de la primera proposición que sirve para la 1, para la 2 y para la 3. Me explico. Es como cuando yo digo, voy a poner un ejemplo mucho más sencillo, mucho más trivial. Los días domingos a mí me gusta. Ese es el sujeto. Ahora voy a decir los predicados. Los días domingos, completo lo digo, los días domingos a mí me gusta jugar fútbol, coma, ver películas, coma, limpiar mi casa, coma, escuchar música. Fíjense, he utilizado un mismo sujeto que sería los días domingos a mí me gusta y distintos predicados. Jugar fútbol, ver películas, limpiar mi casa, escuchar música. ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo 4 proposiciones, ¿no? Porque la primera sería, los días domingos a mí me gusta jugar fútbol. Proposición 2, los días domingos a mí me gusta limpiar la casa. Proposición 3, los días domingos a mí me gusta ver películas. Proposición 4, los días domingos a mí me gusta, eh, escuchar música. ¿Se dan cuenta? Son 4 proposiciones ahí.
Porque tenemos cuatro predicados distintos, para el mismo sujeto, evidentemente, pero cuatro cosas distintas. ¿Sí? Acá es lo mismo, fíjense. La filosofía es un recurso para intervenir en lo real. Existe legítimamente solo para fortalecer, hasta ahí es el sujeto. Puntos suspensivos. Primera proposición, la potencia del espíritu sobre la materia. Segunda proposición, la filosofía es un recurso, entre otros, para intervenir en lo real y existe legítimamente para fortalecer la afición de la voluntad. Proposición número 3. La filosofía es un recurso para intervenir en lo real, existe legítimamente solo para fortalecer la certeza de que el tratamiento de los posibles por el pensamiento forma una unidad con su advenimiento. La 1, la 2 y la 3 son tres proposiciones que tienen el mismo sujeto. ¿De acuerdo? Entonces son tres proposiciones. Acá empieza la 4, claramente, dice, se trata de despreciar lo que hay en nombre de lo que puede haber. Me gusta mucho esa proposición. Se trata de despreciar lo que hay en nombre de lo que puede haber. Y la proposición 5 dice, se trata de preferir cualquier verdad a las enciclopedias del saber. Ese es el argumento. Tenemos 5 proposiciones. Yo acá tenía cuatro círculos, me voy a aumentar uno. Son 5 proposiciones las que necesitamos para el diagrama de este argumento complejo. Antes de eso, hay que establecer cuáles son las premisas, cuáles son las conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones? Hay que empezar siempre con las conclusiones porque es más fácil encontrar o esforzarse, concentrarse en encontrar las ideas principales, las tesis de un argumento y eso es lo que eso es lo que son las conclusiones, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión? A ver, ¿qué dice usted, amable eh, estudiante de lógica? ¿Cuál sería la conclusión o las conclusiones acá? Es un argumento entrelazado, entonces habrá dos o más. ¿Cuáles son las ideas que apuntan a hacer una tesis de este argumento de corte filosófico? Yo me voy por la 4 y la 5, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Para qué es la filosofía? Señor Alain Badiou, que escribió este argumento. Y entonces el señor Alain Badiou me dice, la filosofía es para despreciar lo que hay en nombre de lo que puede haber. La filosofía es para preferir cualquier verdad a las enciclopedias del saber. La segunda también es muy bonita, ¿no? La 5. Eso de preferir cualquier verdad a las enciclopedias del saber nos está diciendo, no te conformes con lo que te dicen, busca otra o busca más verdades. Se fijan, la 4 y la 5 tienen tintes de tesis, ¿no? De englobar la idea principal, porque está tratando de explicarnos para qué, según el señor Alain Badiou, sirve la filosofía. 4 y 5 son conclusiones, ¿no? Ahora, estas conclusiones, de estas dos conclusiones, una de ellas es más importante que la otra, una de ellas es subordinada y la otra es más importante. ¿Cómo es la cuestión? O las dos están en un mismo nivel de importancia porque hablan de dos ideas conclusivas pero distintas. Yo creo que esta última opción que acabo de decirles, ¿no? Porque la 4 dice, la filosofía es para despreciar lo que hay en nombre de lo que puede haber y la filosofía es para preferir cualquier verdad a las enciclopedias del saber. Ninguna de las dos proposiciones que juegan el papel de conclusiones en el argumento parece tener una mayor relevancia que la otra. Entonces optemos por ponerlas en un mismo nivel. Son dos conclusiones que saca de las tres proposiciones previas. Y el análisis que hemos hecho para detectar proposiciones nos sirve mucho para establecer qué tipo de premisas son 1, 2 y 3. Porque fíjense que la característica es que el autor nos ha ofrecido, ha redactado un solo sujeto
para la proposición 1, para la proposición 2, para la proposición 3. ¿Sí? Esa característica hace que tengan rasgo de complementariedad, ¿no? La proposición 1, 2 y 3. Está diciendo tres características que si bien son distintas, ambas sustentan el rol, el papel de la filosofía. Ambas, digo, las tres, ¿no? Pensemos las tres proposiciones como las tres primeras proposiciones como proposiciones complementarias. Este carácter complementario de las proposiciones lo estamos representando en esta unidad, ¿no? Ahí, las tres conectadas. Y de acá sacamos, ¿de dónde podríamos sacar? No, eso va a dar pie a malas interpretaciones. Yo quiero sacar de las tres al mismo tiempo, quiero sacar una línea que vaya a la conclusión 4 y a la conclusión 5, que hemos dicho que tienen el mismo valor, la misma relevancia, la misma importancia. Entonces, hagamos así. Tal vez esto fuera mejor así, ¿no? Esto voy a quitarlo. Ahí está. Vamos a hacer mejor así. Ahí está. Creo que eso está mejor. Y de acá sacamos estas tres proposiciones, justifican una conclusión ahí. Y muy importante que recalcar que ambas conclusiones son del mismo nivel de importancia. Ese sería el diagrama que propongo para el segundo ejemplo. Hagamos un par de ejemplos más, espero que me alcance el tiempo. Hagamos este. Este es también de un filósofo que se llamaba Evald Ilienkov, un gran filósofo soviético. Leeremos el argumento. Dice, sin cometer ningún crimen contra los axiomas de la dialéctica materialista, podemos sostener que la materia continuamente posee conocimiento y piensa sobre sí misma. Vayamos más rápido y poniéndoles enumeración. De hecho, esa es una proposición, ¿no? Hasta ahí tenemos la 1. 2, acá empieza la 2, claramente empieza la 2. Tenemos un punto seguido ahí. Esto, por supuesto, no significa que la materia en cada una de sus partículas y en cada momento posea la capacidad de pensar y de hecho piense sobre sí misma. 3, está fácil encontrar proposiciones en este argumento porque están separadas por puntos seguidos. 3, esto es válido solo en referencia a la materia como un todo, como sustancia infinita en el tiempo y en el espacio. Muy sencillo el argumento, tiene 3 proposiciones nada más, hay que establecer cuáles son las conclusiones. Veamos la 1, dice, acá empieza la sustancia de la 1, ¿no? Podemos sostener que la materia continuamente posee conocimiento y piensa sobre sí misma. 2, esto, o sea, lo anterior, lo que acabamos de leer, no significa que la materia en cada una de sus partículas y en cada momento posea la capacidad de pensar y de hecho piense sobre sí misma. 3. Esto es válido solo en referencia a la materia como un todo, como sustancia infinita en el tiempo y en el espacio. Este es un tipo de argumento muy llamativo, que es un argumento donde una premisa da pie a una conclusión y la conclusión es a su vez la premisa de una tercera de una siguiente conclusión que aparece, ¿no? Es como una cadena de ideas que va aumentando en importancia, ¿no? Es decir, la proposición 2 es una conclusión de la 1, porque la 1 dice, la materia posee conocimiento y piensa sobre sí misma, y la 2 dice, ¿esto qué quiere decir? Perdón, esto, ¿qué no quiere decir? Porque es negativa. Esto no quiere decir que cada una de las partículas de la materia tenga capacidad de pensar en todo momento.
Y la 3 dice, esto es válido si tomamos en cuenta a la materia como un todo, como sustancia infinita en el tiempo y en el espacio. Es decir, va clarificando, ¿no?, la argumentación, y la manera más adecuada de representar este tipo de argumento es así, en el que la premisa uno da pie a la conclusión, que sería la proposición 2. Quiero que sea una flechita la conclusión, así que voy a hacer, porque es conclusión, ¿no? No es una sola línea nada más. Esta flechita nomás usemos. Ahí está. No, no me sale como flechita, perdón. Nada, ni modo, utilizar esta. Ahí. ¿Sí? Y luego lo que es conclusión para la uno aparece como premisa respecto a la 3. Y esa sería la manera adecuada de graficar este argumento que está encadenando una proposición tras otra, ¿no? ¿Y por qué esta es la conclusión de la uno? Porque clarifica lo que quiere decir la uno. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir. Y la 3 clarifica el contenido de las dos proposiciones anteriores. Vamos a un último argumento. Lo leeremos rápido y dice así. La enorme diversidad humana se expresa también en la variadísima posibilidad de dioses existentes. Una vez más, el asunto en cuestión no es negar la existencia de un dios, sino el hecho de que es absurdo que Dios quepa únicamente dentro de la concepción que una cultura se ha hecho de lo divino. Por tanto, tampoco se puede hablar de una religión verdadera. Enumeremos, que no está difícil, como se habrán podido dar cuenta. La número 1 es ahí. La enorme diversidad humana se expresa también en la variadísima posibilidad de dioses existentes. 2. Una vez más, el asunto en cuestión no es negar la existencia de un Dios, sino el hecho de que es absurdo que Dios quepa únicamente dentro de la concepción que una cultura se ha hecho de lo divino. Bien. Y 3, por tanto, tampoco se puede hablar de una religión verdadera. Claramente, la proposición 3, que tiene además un indicador de conclusión, es una de las conclusiones y la más importante, de hecho, ¿no?, de todo el argumento. Dice, tampoco se puede hablar de una religión, no se puede hablar de una religión verdadera. No se puede hablar de una religión verdadera. ¿Por qué dice esto? Porque la uno es aquí muy importante. Porque la diversidad humana se expresa también en muchos dioses. Somos diversos los seres humanos y son muchos los dioses que existen. Y no hay una religión que pueda decir yo soy la verdadera, la única. Entonces, fíjense acá, empieza con una conclusión subordinada, va a la premisa de esa conclusión. ¿Por qué dices que hay muchos dioses existentes? Porque no se puede decir, es absurdo sostener que haya una sola cultura que tenga la verdad sobre lo que significa que es lo divino, ¿no? Y la conclusión de todo eso es la 3. No se puede hablar, por tanto, de una religión verdadera. La 2 es la premisa de todo. La 1 aparece como una conclusión subordinada y la 3 como una conclusión principal de todo el argumento, como una conclusión general de todo el argumento. Esto sería así y acá. Bien. Con estos ejemplos les espero haber ayudado para comprender los ejercicios de cómo interpretar la estructura de un argumento, en este caso entrelazado, ¿no? Los ejercicios que ustedes deberán resolver en sus prácticas y en su examen pueden ser aclarados por esta explicación. Que esté muy bien. Un saludo a todas y todos ustedes. Hasta una próxima.